Muy buenos días a todos los que se encuentran viendo este video. Agradecemos al Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado de la Primera Iglesia del Nazareno de Monterrey por permitirnos aprender a través de estas plataformas. Y bueno, le invito a que acerque una libreta, una pluma, tome su Biblia para que tome apuntes. La lección que vamos a ver, el título de la lección es El reino en conflicto. Y estoy muy segura que Dios va a hablar a nuestras vidas a través de lo que vamos a estar leyendo en las diversas diapositivas que a continuación estaremos presentando. Y bueno, hermanos, el versículo clave que quiero compartirles para esta lección es Mateo 11:11. Y a continuación lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Es una versión diferente a la Reina Valera y dice así: les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Analícelo un poquito. Y le comento que algunos expertos están de acuerdo con que este texto es un texto difícil de interpretar. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la lección y vamos a comprender el contexto que envuelve este versículo. El reino se encuentra en un conflicto continuo terrenal. Tal vez nos hemos preguntado por qué se debe esto, qué es lo que ocasiona este conflicto o para qué también se encuentra en un continuo conflicto terrenal, y a continuación lo vamos a ver. Pero antes que nada quiero compartirle el versículo de Mateo 11:12 en diversas versiones. Este texto es un texto abierto al debate y una manera correcta de interpretarlo es comparándolo con diversas versiones. Y a continuación tenemos el mismo versículo con diversas versiones. Las versiones más bien que usted está viendo es la Reina Valera 60, la NBI, Nueva Versión Internacional, y la versión traducción al lenguaje actual. Leamos a continuación el versículo de Mateo 11:12 con la versión Reina Valera 60. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Interesante la comparación de las diversas versiones. Y el comparar diversas versiones, hermanos, nos lleva a la siguiente conclusión. Uno es que el reino en conflicto es un reino impactado de alguna u otra manera por la violencia. Tal vez nos hace ruido esta palabra violencia, tal vez tenemos un significado incluso negativo, pero a continuación vamos a desglosar un poquito y a desmenuzar un poquito más acerca de este impacto de la palabra violencia dentro del contexto de este versículo. Y algo que debemos de tener en cuenta es que necesitamos ir con cuidado al momento de sacar nuestras propias conclusiones ante este texto, ya que es un tema que puede malinterpretarse. Y algo que también pudiéramos tener es que puede tener dos perspectivas. Primero que nada, la definición de la palabra violencia es la acción contra el natural modo de proceder. Y de esta manera, conociendo la definición de la palabra violencia, podemos tener dos puntos de vista. El negativo es haciendo alusión a todas aquellas personas que se oponían al reino de Dios, tal como Herodes, tal como los escribas e incluso los fariseos. Y en el aspecto positivo, puede indicarnos la necesidad que tenía el reino de abrirse paso con fuerza frente a las personas que estaban oponiéndose al evangelio. Increíble los dos perspectivas, los dos puntos de vista que tenemos, tanto el negativo como el positivo, conociendo un poco el contexto de este versículo. Y en el pasaje a lo largo de Mateo 11:12, y en específico un poco más antes de los versículos del 2 al 11, contiene una especie de evaluación
acerca del ministerio de Juan el Bautista, una evaluación que el Señor mismo hizo. Y aquí se nos presenta un análisis penetrante de la violencia positiva del reino, una violencia que vamos a definir como aquella acción de fuerza moral y espiritual a favor del adelanto del reino. En primer lugar, tenemos el encarcelamiento de Juan el Bautista, que, como bien dice la historia, fue encarcelado por órdenes de Herodes. También, Juan el Bautista era un predicador muy valiente, se atrevía a compartir a pesar de que los fariseos estaban al acecho de todo lo que él decía. Y sin embargo, Juan el Bautista predicaba la llegada del Mesías, pero predicaba que su llegada, la llegada del Mesías, traería graves consecuencias, graves problemas. Son palabras fuertes para la temporada en la que el ministerio de Jesús estaba desarrollando. Eran palabras incluso altisonantes para algunos fariseos, incluso se sentían ofendidos por las herejías que estaba diciendo Juan. Sin embargo, Juan no dejó de predicar la palabra y lo que las profecías decían de una forma valiente. Y también la otra manera es en la que había conflicto en el reino, es que había personas que llevaban tropiezo en Jesús. La violencia positiva trajo el encarcelamiento de varias personas, una de ellas era Juan. Pero el Evangelio también propone demandas radicales para la vida de las personas y las circunstancias. Juan sabía lo que hacía, no tenía miedo. Juan estaba atreviéndose y tomó el reto de predicar la palabra, aun si su temporada, aun si el contexto en el que vivía no se lo permitía. ¿Por qué? Porque era un mandato del Señor. Él sabía y estaba seguro que lo que él estaba haciendo era predicar lo que Dios mismo le había indicado, lo que Dios le había puesto en su corazón. Eso es algo muy importante. Y algo importante es que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso lo dice el Señor. Los que seguimos a Jesucristo debemos extender su reino y entenderlo a detalle, con la misma fuerza moral y espiritual que Él lo hizo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que también se halle tropiezo en nosotros. ¿Estamos siendo personas que son canales de bendición o estamos siendo personas que son piedras de tropiezo? Evalúe esto. Puede sonar algo fuerte, pero es importante conocer esa perspectiva que nosotros tenemos, conocer esa capacidad que nosotros tenemos para nuestro contexto, hermano. Y puede ser cierto que encarcelar a Juan el Bautista y considerar a Jesús como un tropiezo no eran las únicas maneras en las que tenían enemigos en las que el reino tenía enemigos en los cielos de canalizar su violencia. A continuación, presentamos las otras maneras que era como una tipo violencia ante lo que se venía para el reino. El reino en conflicto por la violencia de aquellas personas que se oponían. Y lo podemos ver en Mateo en el capítulo 11 y el desenlace encontrarlo de los versículos 13 al 19. El primero de ellos es la violencia de aquellos que no oyen el mensaje del reino. Y es cierto que no oír el mensaje de esperanza salvadora en Cristo es entrar en un conflicto con el reino. También tenemos la violencia de aquellos que distorsionan el mensaje del reino. Y puede ser la contradicción religiosa de aquellos que pretenden imputar los enemigos del reino, que es de una naturaleza doble. Y los que están insinuando lo que están insinuando más bien los enemigos del reino, es que lo que proclaman tanto Juan el Bautista como Jesús no concuerda con lo que son y con lo que hacen. En aquellos años, en aquella época, muchos consideraban una herejía lo que Juan estaba diciendo. Consideraban hasta brujería o magia negra lo que Jesús estaba haciendo, cuando realmente Jesús lo único que les decía: vengo porque Dios me ha enviado, vengo porque Dios quiere salvarlos, vengo porque Dios quiere hacer milagros a través de mí. Pero todo esto eran como unas ofensas y por eso había personas que se oponían, que no escuchaban, que juzgaban, que criticaban e incluso señalaban tanto a Juan el Bautista como a Jesús de personas herejes. Los veían como unos profetas más del montón. Sin embargo, estas personas eran enviadas por el Espíritu Santo, eran enviadas por Dios mismo para abrir paso
a lo que se vendría más adelante, para preparar el camino. Y sabemos que Jesús vino a la tierra para preparar el camino para nosotros. ¿Para qué? Para morir por usted y por mí, para sacrificar todos esos pecados, no nada más de las personas de esa época, sino los pecados de toda la humanidad. Fue una persona que cambió radicalmente la historia. Fueron personas que no tuvieron miedo y que, como lo vimos en diapositivas anteriores, personas valientes que sabían quién los enviaba y a qué los enviaba. También el reino sufre violencia por ese tipo de personas que no oyen el mensaje y que también tratan de distorsionar lo que hacen. Tratan de buscar la piedrita ahí, aquello malo de todo lo que está haciendo. Muchos se quejaban que porque Jesús estaba sanando personas en el día de descanso. Muchos fariseos consideraban esto como una herejía por completo. Pero entendamos que Jesús sabía lo que él estaba haciendo. Jesús era valiente e iba en contra de lo que los fariseos decían. Y regresando al versículo clave, vamos a leerlo una vez más. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. ¿Está entendiendo lo que está leyendo? Tal vez podríamos preguntarnos, ¿estoy entendiéndolo? ¿Lo estoy comprendiendo por completo? Muy probablemente no tengamos problema en considerarnos los más pequeños en el reino de Dios. Tal vez en eso no batallamos, tal vez en eso no tenemos problema alguno y decimos, sí, yo soy pequeño porque pues el Señor es sobre todo. Pero, ¿qué hay de acerca de aquella posibilidad de ser mayores que Juan el Bautista? ¿Qué piensa al respecto? ¿Usted lo cree? ¿Cree que es capaz de superar aquello que Juan el Bautista hizo? ¿Cree que Dios lo ha dotado con talentos similares, con esa valentía, ese coraje para defender el reino, para defender la palabra de Dios? Y que aunque ante cualquier circunstancia usted se va a gozar en medio de la palabra de Dios, tal y como Juan el Bautista lo hizo, e incluso mayor. Puede que tengamos algún conflicto en cuanto a considerarnos mayores a Juan el Bautista, pero ¿sabe algo? Que Jesús nos quiere enseñar algo, y es un desafío que tiene una advertencia, pero también tiene un reto. Una advertencia en el aspecto de que ser mayor que Juan el Bautista significa que las dificultades y pruebas que sufrió el precursor del Mesías podrían resultar mayores en nosotros. Podemos pasar problemas, podemos pasar por circunstancias complicadas e incluso difíciles, pero la palabra de Dios permanece y el gozo del Señor siempre está a través de nosotros. Lo hemos visto tanto con Juan el Bautista, con Jesús mismo, Pablo, todas las personas que han sufrido y padecido por predicar el evangelio. A lo mejor no hemos sufrido un encarcelamiento, pero hemos sufrido que nos volteen la cara al momento que compartimos la palabra. Hemos sufrido que nos hagan caras cuando tratamos de compartir el amor de Jesús. Pero usted y yo tenemos un reto también. El ser mayor que Juan el Bautista en el reino de los cielos puede significar que nuestros logros en favor del reino resulten mayores que los de Juan. El Señor sabe por lo que estamos pasando y el Señor sabe tal vez también con lo que vamos a llegar a batallar en un futuro, en el aspecto de que nosotros queramos compartir de la palabra de Dios, pero también va a haber personas que se van a oponer, van a haber personas que nos van a juzgar locos, van a haber personas que incluso ni siquiera van a prestar atención a lo que usted y yo estamos predicando. Pero nosotros debemos de ser valientes. Nosotros debemos abrazar la palabra de Dios, hacerla nuestra y predicarla, compartirla. No solamente con la Biblia abierta, sino que nosotros tengamos la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente y que nos guíe el Espíritu Santo a través de todo lo que soy, a través de todo lo que pienso, a través de todo lo que hablo, a través de todo lo que hago. Nuestras conversaciones deben de estar llenas de Jesús. Nuestros pensamientos deben de estar llenos de Jesús. Nuestros actos deben de estar siendo inspirados por lo que Jesús es. Últimamente, ¿qué abunda en sus conversaciones? ¿Qué abunda en sus pensamientos? ¿Tiene miedo? ¿Tiene vergüenza? ¿No se siente capaz?
Recuerde que el Señor utiliza a todos por igual y nos utiliza como instrumentos para su gloria. Así que si usted se siente incapaz, no se preocupe. Entréguele esa incapacidad al Señor y créame que Dios va a hacer maravillas a través de usted. Solamente tiene que aceptar este desafío. Solamente tiene que aceptar el reto de compartir la palabra. El reto de ser ese instrumento guiado por Dios, tal y como Juan el Bautista lo hizo. Y créame que a lo mejor sus logros van a ser mayores que los de Juan. Así que le invito, hermano, a que se crea estas palabras, a que usted crea en el poder que Dios ha depositado a usted y que juntos prediquemos y compartamos lo que Dios tiene para compartir en este mundo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 12, dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Está escrito y estoy segura que cada uno de nosotros somos instrumentos guiados por la gloria de Dios. Los dones, los talentos, las capacidades, las profesiones, los estudios, todo lo que Dios está llenándonos en nosotros, a través de eso el Señor va a hablar. A través de el trabajo, el Señor va a hablar. A través de nuestros estudios, el Señor va a impactar vidas en la escuela. A través de cómo soy en mi casa, también el Señor va a hablar. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Él lo dice y nosotros le creemos. Así que es importante que confiemos en Dios y que creamos en esa capacidad que Él ha puesto en nosotros. Que eliminemos el miedo, eliminemos toda duda y estemos 100% seguros de hacer cosas grandes para Dios. Y hay una frase que dice un famoso escritor, William Carey, dice así: emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Entre más nos acercamos a Jesús, más nos vamos a parecer a Él. Así que le invito a que emprendamos grandes cosas para Dios y que esperemos grandes cosas de Dios. Esta fue la lección del día de hoy. Espero que Dios haya hablado a su vida. Recuerden que Dios es un Dios de amor, pero también el reino de Dios está sufriendo violencia. Violencia en cuanto hay personas que no quieren escuchar, hay personas que quieren difamar, hay personas que quieren tergiversar el mensaje. Pero usted y yo estamos aquí en este momento, el día de hoy, escuchando de su palabra. ¿Para qué? Para accionar esa voluntad que Él ha puesto en nosotros. Para poner en práctica esos dones y talentos que Él nos ha capacitado, Él nos ha puesto a nosotros para compartir de su gloria. Y ser valientes, ser seguidores valientes, que aman extender el reino de los cielos en esta tierra. Que el Señor les bendiga, que espero que haya sido de bendición esta lección y primero Dios, nos vemos el domingo en la iglesia. Bye.